Y regresamos con Diga esa respuesta. Por $5,000, ¿qué ciudad? Paso. Es mejor conocida por el entretenimiento, Carolina del Sur. además de Hollywood. ¿Es una ciudad? Sudamérica. Hola a todos, aquí Scott. Soy un idiota. Ven todos estos juegos y creen que tienen todo para ganar a lo grande, pero resulta que te piden la única respuesta que no te anotaste en la piel. Esto no ha terminado. Volveré a Diga esa respuesta, pero esta vez estaré preparado. Anota eso. Me quiero sentir listo, pero no quiero hacer nada para lograrlo. Soy un puto genio. Los programas de concurso son la piedra angular del entretenimiento perezoso. Ver a concursantes que escogen del público subir al escenario y hacer el ridículo. ¿Puedo hacerlo mejor que ellos? Obviamente la mayoría de estos programas tienen a los concursantes respondiendo preguntas de trivia, lo que lo hace disfrutable en casa, porque así puedes jugar con ellos. ¿Pero alguna vez has querido estar en el programa real? Yo sí. Es por eso que la mayoría de estos programas tienen una adaptación de videojuego. Claro que también tuvieron sus juegos de mesa, libros, había formas para que pudieras sentir que estabas en los programas reales, pero los videojuegos ofrecían una experiencia más realista. Tienes los visuales, los sonidos, el anfitrión, todo lo necesario para darte la ilusión de que Pat Sajak existe. Claro que si quisiera ganar en un programa de concursos, no puedo pensar en una mejor manera de prepararme que jugando juegos de concursos. Por fin sabré cómo eran las trivias en 1989. Esto es Jeopardy en el NES. Siempre uso como fuentes unas trivias anticuadas mientras estudio. Estuvieron correctas un tiempo. Son lo único por lo que sé todo sobre los 33 estados. Jeopardy es tu típico juego de trivia, pero al revés. Me tomó más tiempo del que quiero admitir en entender que las preguntas que te dan en realidad son respuestas, y tus respuestas son en realidad preguntas. Es por eso que los concursantes siempre dicen qué es y quién es antes de su respuesta. Qué bueno que lo supe antes de ir a otro programa por segunda vez. Jeopardy para el NES fue desarrollado por Rare. Ellos por supuesto hicieron Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, GoldenEye, pero antes de todo eso dijeron, oh por Dios, hagamos algo diferente. ¿Número de jugadores? 1. Dificultad, si hubieran 4 lo escogería. ¿Contra computadora? Sí, por favor. Y ahora para mi nombre, ¿saben? Jeopardy fue creado por Merv Griffin y fue producido por Merv Griffin Enterprises. Será Merv Griffin para tener ventaja local. Por supuesto solo cabe Merv Girl, pero al menos tenemos una buena selección de personajes para escoger. Con que así fue como Dios hizo a la humanidad. Voy contra Larry, voy contra Sandy, ellos van contra la muerte. Muy bien, las categorías, puedes escoger la primera. ¡Oh! ¡Nombres sospechosos! Soy un experto en esto. Antiguo presidente de la CFC llamó a la TV un vasto páramo. Muy bien, apretaré el botón y pensaré en la respuesta mientras la escribo. Tienes que escribir toda tu respuesta y hay un límite de tiempo, así que si descubriste que tu respuesta es Lemony Snicket, más te vale escribir rápido. Oh, por Dios, ¿cómo puede Jeopardy estar mal? Oh, ahora Larry quiere intervenir. Gracias Dios. Si Larry le hubiera atinado, no sabría qué hacer con este diploma. Muy bien, este pequeño perro de pelo corto es originario de México. Fácil, Chihuahua. Olvide cómo escribirlo, ojalá le encuentren el sentido. De verdad, solo sé nombres sospechosos. Larry, ¿qué tienes? Ok, esto es una ridiculez. Me la están metiendo. Larry está en la luna. Sunny no está haciendo nada. Esto solo es mejor que una botella de agua vacía. ¡Pero estoy bien! Si quiero volverme mejor en esto de saber cosas, necesito jugar varios juegos al mismo tiempo, así que mientras tenemos a Jeopardy en el NES, juguemos a el Family Feud en el Super Nintendo. Family Feud es el mejor programa de concursos. Tienes que adivinar lo que un grupo de personas contestaron en una encuesta. ¿Pero por qué eso involucra a 2 familias concursando? Bueno, porque Larry es un p***o loco. Con Family Feud en el Super Nintendo no quiero que me vean al lado de otro Larry. Prefiero retarme a mí mismo. Conectaré 2 controles, estoy jugando como la familia Kevin, que está en contra de la familia Dan. Muy bien, nombra algo que te lleves de un cuarto a otro. ¡Un gato! Vamos a Jeopardy. Oh, miren a Larry usando un ET en su respuesta de Jeopardy. Mira, tengo estándares que respetar. Alguien que tiene una membresía en un estado o nación. ¿Yo? Un artista de carnaval que muerde la cabeza de gallinas vivas. Oh, es bastante obvio. Oh, es cierto, Larry sabe todo sobre esto. ¿Qué es un geek? Parece que tengo que reevaluar lo que soy. De vuelta a Family Feud. Si tuvieras 4 horas extra al día, ¿qué harías? ¿Ser infiel? ¿No ser infiel? ¿Ir? ¿Family Feud, Super Nintendo? Bueno, esa es una buena señal para expandirme a Wheel of Fortune. No puedes tener Jeopardy sin Wheel of Fortune. Ambos productos tienen a Merv Griffin. Merv era conocido en esta zona. Se trata de girar la rueda por cierta cantidad de dólares e intentar adivinar qué dice en el tablero. Básicamente, si un videojuego de Jeopardy estaba disponible en una consola, también habría un juego de Wheel of Fortune. Así que para tener un poco más de variedad, probemos Wheel of Fortune para PlayStation 2. Los fondos de estos menús me están mareando. Muy bien, giramos la rueda.
Qué mal, pero pudo ser peor. Solo si muriera. Está bien, ¿qué es esto? Agua mineral. No. Mejor vuelvo a Jeopardy. Ella es la maestra de tiras cómicas de Mel Lazarus. ¡Oh, me sé esta! ¡Me lleva, Sandy! ¡Robó mi respuesta! Vamos al Double Jeopardy, donde tenemos nuevas categorías y precios realmente aterradores. Amigos emplumados por 1000. Lo sé todo sobre esto. Debí recordar que Larry lo sabe también. Crimen y castigo por 1000. Aunque fueron defendidos por este famoso abogado, Leopold y Loeb fueron condenados por secuestro y asesinato. Por supuesto, él lo sabe. Este líder de banda se casó con su vocalista Harriet Hilliard. Paso. Pues estamos en el Jeopardy final en Jeopardy para el NES. Y mis ganancias son... Puedo remontar en la ronda final. En el Jeopardy final en el cual Merv Girl no tiene ganancias y puede participar. Bueno, amaré ver esta pantalla. Fue aburrido. Nombra algo. Leche. Que viene en una lata de spray. Leche de nuevo. Tal vez necesite una guía. ¿Qué dice una mujer cuando un hombre le pide matrimonio? ¿Lo pensaré? Pregunta más tarde. No lo sé, ¿puedes? ¿Estoy ocupada este fin? ¿Quién eres? ¿Por qué no revisamos los otros Jeopardy? Verán, después de Jeopardy, Rare hizo unos más incluyendo Jeopardy Junior Edition. Me quedaré con Merv Griffin, pero lo degradaré a Merv Junior. Sí, esto es más de lo mismo, pero esta vez con preguntas más orientadas a niños. ¿Otro nombre para superficie de la carretera de asfalto? Camino. Esta bici especial solo tiene una rueda. Un pésimo auto. Esta es la casa del presidente. América. Estos son exactamente los mismos juegos. Ahora veamos Jeopardy 25 aniversario. Oh, por Dios, 25, qué viejo. ¡Somos el viejo Merv! Es el mismo juego. Sí, la abreviación de vecindarios. Vendarios. Oh, ¿quién quiere ser un millonario segunda edición para el PlayStation 1 no abreviaría de esa forma? Este juego fue publicado por el mismo Sony. Eso significa que de verdad tenían fe en este título. O sea, ¿por qué ustedes no? Viéndolo más de cerca, les juro que tuve este juego para PC hace años. Jugué un montón de esto. Tal vez no sea el mejor material para practicar para futuros concursos. La mayoría de estas preguntas están guardadas en algún rincón de mi cerebro, pero no hace daño intentar. De nuevo, ventaja local. Piden un nombre y ¿qué más pediría? Vamos, solo escribe tu nombre. Debería ver cómo se escribe millonario correctamente. Oh, vamos, sí sabes cómo escribir tu nombre, ¿no? Bien, ¿qué tal este? Bueno, no haré eso, indica esa respuesta. ¿Quién se postuló para presidente? Oh, amigo, ¿no ve quién se postuló? Oh, mi amigo Ed. Él definitivamente... Yo. Me gustaría anunciar que yo... Super Jeopardy fue lanzado en el NES. Este no era parte de la misma serie como los 3 anteriores. Estos fueron desarrollados por Rare. Esto fue una pesadilla. Te habla. Aquí están nuestros concursantes. ¿Acaso esta es una caricatura política de periódico? Aún es Jeopardy, pero las versiones viejas son superiores en mi opinión. Por alguna razón cambiaron la paleta de colores y el formato por uno que no es tan amigable con la vista y honestamente es más difícil de leer. Y los diálogos digitalizados son solo una propaganda descarada. No es como que te leyeran las preguntas. Solo se suma para decir que Larry Jeopardy es el mejor. Soy Super Merv aquí. Muy bien, una cosa. Parece que la R es la tercera letra de la palabra. ¿No es fuerte Wario? Lo revisé. Tarado huesudo. Tarjeta de banca. Banco de parque. ¡Oh, vamos! Primer pregunta de quién quiere ser un millonario. Bueno, llamaré a una amiga. Ella cree que es B. Debería preguntarle a la audiencia. Y limitarlo 50-50. Pues la audiencia dice que es A, pero nunca confía en esta audiencia. Es porque no soy un millonario. Ni siquiera quería ver la segunda pregunta. ¿Quién la necesita? ¿Qué ciudad es mejor conocida por el entretenimiento además de Hollywood? Oh, por Dios. Esta fue la pregunta que me arruinó el otro concurso. ¡Diablos! Además de Hollywood, muy bien. No Hollywood y tampoco Carolina del Sur. Fue puro instinto escribir eso al final. Muy bien. No Sudamérica. Estoy decepcionado de mí mismo. A ver, una ciudad conocida por el entretenimiento. Circuit City. ¿Estoy mal? Nombra a un artista que... Dilbert, es graciosísimo. Oh, nombra a un artista que ha estado presente desde que recuerdas. Sí, Dilbert. Circuit City. Jeopardy se actualizó al PlayStation 2 junto con Wheel of Fortune y ambos juegos comparten más o menos el mismo formato de menús y cinemáticas. Solo les aviso, no escriban años con letras al principio y un número al final, no te lo aceptan. Este tipo de pueblo abandonado consta de 170 edificios. ¡Oh, fuerte Wario! No estaba en Wheel of Fortune, tiene que estar aquí.
Lamentablemente, no. Ojalá. Si usted no sabía que este dios griego del mar también creó al caballo, diga Ney. No, lo siento. ¿Qué tenía que decir? El año en el que el hombre que se ve aquí ganó las elecciones presidenciales. Miren a su monitor. Alex Trebek. Muy bien, chicos. ¿Alguien llamado Gary por 800? Bob Saget. No, es incorrecto. Oh, es verdad. Alguien llamado Gary. Gary Bob Saget. Nombra algo que es... ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¿Qué es lo primero que abres cuando... El útero. ¿Qué es lo primero que abres cuando llegas en la noche a tu casa? ¿Jarros? Puerta del coche. Mi boca. ¿Cuáles son las respuestas? ¡Dije puerta! Nombre un lugar donde la gente se vista de blanco. Yo. Una canción de cuna que tenga viejo en él. Viejo Testamento. Nombra algo que... ¿Por qué? Nombra algo. Ok. Oh, nombra algo que la gente compre de segunda mano. Ok. Saben, jugué mucho Jeopardy en el Wii. Esto fue lanzado junto a Wheel of Fortune. ¿Sorprendidos? Pero estos juegos hacen un increíble trabajo replicando el material original. Seguro el presentador se ve como si hubiera bebido agua caducada, pero las imágenes y sonidos son perfectos. Compárenlo con Jeopardy para el Nintendo Switch. Es un buen juego de trivia, pero no se ve como Jeopardy. Tiene muchos sonidos y animaciones originales diferentes, el presentador no es el mismo que el del programa, no se siente como Jeopardy. Podrían decir, oh, pero la versión del Switch es más original, tiene su propia esencia. Pero cuando compro un juego llamado Jeopardy, espero que se vea y escuche como Jeopardy. Está bien hacer cosas originales, pero esto no parece correcto. Prefiero la apariencia floja y no original de la versión del Wii porque se ven como los programas. A nadie le importan los sentimientos del Jeopardy de Switch. Incluso las versiones del Play 2 hizo un buen trabajo replicando los programas. Pero ¿por qué Wheel of Fortune del Play 2 usa la fuente de The Price is Right? Parece una señal para intentar The Price is Right en el Wii. Este juego se trata de adivinar el precio correcto de lo que te muestran. Si el precio es correcto, ¿saben quién más lo está? Yo. Tengo una mesa de billar, le daré 10, no, $12. Ahora solo queda jugar Plinko. Veamos dónde cae este disco y... ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Soy un genio! ¡Ahora volveré a Diga esa respuesta! Por $10,000, ¿cuál fue la segunda pregunta en quién quiere ser un millonario? Segunda edición para el PlayStation 1.